Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Repito, buenas noches a todos, bienvenidos. Y vamos a un poquito recopilar lo que habíamos dicho la sesión anterior. Estamos en la definición de los mundos, tanto los ocultos como los mundos de espacio físico y espiritual creados por Dios. Habíamos hablado de cuáles son aquellos mundos que pertenecen al universo de Atzilut, que es lo que está conectado con la, digamos, divinidad en un sentido amplísimo, donde no hay cabida sino a esa divinidad que va a comenzar a interactuar con los mundos inferiores o de más abajo, ¿sí? En ese orden de ideas, quiero que retomemos ese punto y ver la opinión del Ari Kadosh, Rabbi Yitzhak Luria, el santo Ari, como le llaman, que nos explica que la Torá, en este tema de los mundos, y acá, en lo que concierne a los mundos inferiores, no está hablando en absoluto del mundo de Atzilut. Cuando la Torá se refiere a todos los conceptos que está de alguna manera explicando y transfiriendo esa información a nosotros, habla de los mundos abajo de Atzilut. O sea, Briá, Yetzirá y Asiyá. El mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. Por lo tanto, el Ari Kadosh dice que en este caso la Torá se llamaría Torá de Briá, la Torá de la creación. Y por lo tanto, la Torá comienza con la letra Bet. Por un lado, debería, pero Bet, donde comienza la dualidad. La unicidad divina es el mundo de Atzilut. Y de allá, él permea a los otros mundos inferiores para, de alguna manera, interactuar con su creación, especialmente con el género humano, pero realmente con toda la creación, todos los seres creados. Y en esa interacción, cuando se presenta a nosotros, se presenta de manera oculta, no revelada. Se revela es en el momento que es necesario que haya una revelación, como cuando habló con Adam Arishon, como cuando interactuó con el pueblo o con Moshe primero y luego con el pueblo de Israel en Egipto, y de ahí en lo sucesivo hasta lo que está al final de los 24 libros del Tanaj. Entonces, retomando, la primera letra del alfabeto hebreo es la Aleph. Esa Aleph alude a Atzilut, lo de arriba. Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo, y por eso dice Bereshit con la letra Bet, alude entonces al mundo de Briá, el segundo mundo, jerárquicamente hablando, de arriba hacia abajo. Y entonces, en este caso, comienza con la letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, y que en ambos casos son segundo. Tanto el mundo de Briá como la letra del alfabeto hebreo son segundo en ambos casos. Y el segundo mundo está definido por esa dualidad. Desde Briá hacia los tres mundos, Briá, Yetzirá y Asiyá, ahí empieza a ver lo que es la dualidad. Todo en este mundo es dual. Dijimos, cielo y tierra, dos conceptos. Bueno, malo. Hombre, mujer. Bonito, feo. Alto, bajo. Todo está dimensionado de manera dual. Entonces, ahora vamos a entender de alguna forma cómo esto se manifiesta. Las letras Yud,
Kei, Vav, Kei aluden a esos 4 mundos, donde la Yud es Atzilut, el mundo de lo absolutamente divino, el mundo de las ideas en relación al hombre y en relación al proyecto de Dios de crear este universo. Y Yud significa, en un aspecto determinado, para comprender lo que está ocurriendo, una relación como de padre que genera. La letra Hei primera del nombre de Dios se llama Ima, una relación, ¿sí?, de madre, madre. Luego viene la letra Vav, que es llamada en el lenguaje de la Kabbalah Ben, o sea, hijo. Y por último, la letra Hei final del nombre de Dios, que es conocido como Nukbe, o sea, la parte femenina o la presencia, digamos, cercana a nosotros de Dios. ¿Por qué se va a llamar femenino cuando en el concepto divino no existe género? Dios es uno y no se divide ni se subdivide. Y es uno considerado, comillas, masculino, es considerado masculino porque es el que otorga, el que da bendición, el que da vida, el que da todo lo que nos beneficia a nosotros y todo lo que nos permite realmente vivir y interactuar con todo lo que nos rodea. Entonces, en ese caso, la letra Vav del nombre de Dios se llama Ben, que significa hijo, que es en realidad una aproximación a aquello que Abba de Ima, Yud y que interactuaron para transmitir todo aquello que está en el proyecto de lo divino a los mundos inferiores. También es llamado Shisha Tachtonim, las 6 sefirot de abajo, que en realidad van a ser 7 con Malhut, que es el planeta Tierra y todo lo que Dios creó. En principio, cuando se habla del hombre creado, comillas, a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros estamos recepcionando la creación de Dios a través de la letra Yud, Kei, la letra Vav, y por último la Hei, que es la que recibe. ¿Por qué se dice que es femenino? Porque recibe. Todo aquel que recibe entre las, digamos, interacciones de Dios con su mundo más inferior, que es este mundo material, ¿sí?, se llama que el último receptor es femenino. En el caso del hombre y mujer, la receptora de todo lo que proviene del hombre es la mujer. Es la que recibe la semilla que va a fecundar el óvulo femenino, y eso le da connotación a la mujer de un aspecto femenino en relación a la creación de Dios y en relación a hombre. Entonces, la mujer recibe el sueldo del marido. La mujer recibe el apoyo del marido. También la mujer le da al marido. La mujer recibe todo lo que de manera natural, por las leyes divinas creadas por Dios, es el que va a entregar y la mujer es la que va a recibir. Entonces, esas letras Yud, Kei, Vav, Kei están realmente diseñadas por Dios para hacer la transferencia de la información en todos los sentidos, la información genética, la información química, la información física, la información de los códigos que van a producir lo que es la creación y van a mantener ese contacto con el creador. En algún momento vamos a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Pero volviendo a lo nuestro, fíjense bien cómo lo define el Ari Kadosh con los ejemplos que le dije. Dice acá, el significado de lo anterior es lo siguiente. Al principio
con el poder de Ima de Atzilut. ¿Qué es Ima de Atzilut? La letra Hei del nombre de Dios en los universos de Atzilut. ¿Qué ocurre con eso? Al principio, con el poder de Ima de Atzilut, la primera Hei del nombre de Dios, Dios creó, es decir, Dios en su conexión con la letra Hei de su nombre, que es llamado Ima de Beria, la mamá, aunque no estamos hablando de género, sino aquella que recibió de la Yud para que se genere todo lo demás. Es la letra Hei del nombre de Dios, llamado Ima en este caso. Creó los cielos. ¿Quiénes son los cielos en este caso? No estamos hablando de los cielos físicos. Por eso cuando hablamos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no estamos hablando de la parte material. Está hablando de lo que se genera después de Atzilut. Entonces Dios creó, Ima de Beria creó los cielos. ¿Quién los cielos? Es decir, la letra Vav del nombre de Dios, que se llama en el lenguaje cabalístico Zeir Anpin. En este caso, Zeir Anpin de Beria. ¿Qué significa eso? Son las 6 sefirot que vienen después de. La Yud es Jochma, la Hei es Binah, la Vav son, después de Binah que viene Hesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod, Yesod, 6. Y con ese palito van a ver ustedes el símil con algo que tiene el hombre. Con ese palito, que es la letra Vav, que en general la letra Vav en hebreo significa gancho. Es el gancho, que es un palito, se conecta con la hembra, su hembra, comillas, la presencia divina, que es la gestadora, la madre de todo lo que está creado acá. Entonces, los cielos que estamos hablando son 7, en realidad 6, más la séptima que es Malhut. ¿Cuántos cielos dicen que hay en los firmamentos? 7 firmamentos. Curioso, ¿no? Interesante. Y la tierra, es decir, los cielos, Zeir Anpin, y la tierra, es decir, Nukva de Zeir Anpin de brillar. La parte, comillas, femenina, no hablamos de género, no hablamos de sexo, hablamos de aquel componente de toda la ecuación que recibe todo lo que Yud pasó a Hei, y todo lo que Hei pasó a Vav, y todo lo que Vav va a pasar a la última Hei. La primera Hei del nombre de Dios se llama Em Habriah, la madre de la creación. Y la última Hei es la gestora de la creación, en el sentido de que se incuba en ella toda la creación divina. Por lo tanto, ustedes van dándose cuenta que cuando la Torá habla de Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, estamos hablando de algo que no es material todavía. Estamos en el mundo de Bria, que es donde Dios está plasmando los planos del proyecto. En Atzilut, Él plasmó su idea creadora. En Beria, Él está plasmando los planos, el diseño, cómo va a quedar esto acá. Por lo tanto, vemos acá, Ima, Sefirah Binah, Zeir Anpin, la siguiente Sefirot, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, y por último, la Sefirah de Malhut, que es Nukve, que es la parte femenina. ¿Sí? La palabra Nukva viene de Nekeva, y Nekeva viene de Nekev, orificio, agujero, el lugar donde va a caer algo que ahí va a gestar lo que Dios quiere que continúe en su forma planificada para que la creación se dé. Entonces, en la guía de los perplejos, Maimónides, que no era cabalista, era una persona muy racionalista, muy racional. O sea, no quiere decir que lo racional riña con lo que es lo cabalístico, no. Pero para diferenciar los conceptos que utilizó Maimónides de los conceptos que utilizaron los cabalistas, en algún momento van a tener similitudes en esas concepciones.
Maimónides escribe, habrá de saber que hay una diferencia entre el concepto el primero y el concepto el principio. Es decir, existe un principio en la cosa cuyo principio es o simultáneamente es con él, con el principio. Incluso si no hablamos que le precede en el tiempo. La palabra indicativa de el primero en nuestro idioma es tehilá, que significa comienzo. Tathil, dicen en hebreo, empieza cuando están hablando de un juego. O tathil, cuando están empezando a discutir algo. Comienza, pero no estamos hablando de tiempo, sino de un concepto que es extratemporal. O puede ser también extemporáneo, o por fuera del concepto tiempo. Y en ese orden de ideas, Tehilá indica el principio de algo que no tiene necesariamente relación con el tiempo. Y Reshit, principio, ahí sí hay una relación que puede ser considerado como origen o comienzo de algo. Por ejemplo, el comienzo del cuerpo humano es la cabeza, Rosh, de ahí viene Reshit, que en vista de su posición es el principio que de alguna manera define el cuerpo de un ser humano o de un animal, que es el caso. Entonces, estamos completamente de acuerdo con la posición de Maimónides de que la palabra principio o reshit en hebreo no es totalmente relativo a tiempo. Aquí hay dos ejemplos. En Salmo 111, versículo 10, dice Teilim, principio de la sabiduría es el temor a Dios. Principio. Reshit Chochma Irat Hashem. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando Reshit en este caso no está hablando de algo relativo a tiempo. Segundo, también se llama otro versículo Reshit Darko, el comienzo de su camino en relación a qué? A la Torá. La Torá es el camino que es el principio del conocimiento que puede tener el hombre sobre Dios. Desde un punto de vista cabalístico, el comienzo indica el grupo de eventos que precede a otro grupo de eventos, pero que no está precedido por ningún otro grupo de eventos. De alguna manera, afirmamos que el comienzo, la primera palabra de la Torá, incluye la Torá oculta. O sea, todo lo que estamos hablando ahorita que no aparece en la Torá revelada o escrita, o la Torá, que es la historia que nos cuenta, digamos, la parte literal de la Torá. ¿Sí? En ese caso, esto que estamos mencionando está oculto dentro de las palabras que están escritas allá. Y dentro del relato de los días de la creación hay conceptos que van más allá del factor tiempo. Por eso es difícil decir y explicar que 5.783 años es un punto de referencia en algo diferente a lo que es la creación que antecedió a lo que es material ahora. Y por supuesto que está conectado con los 6 días de la creación. En hebreo está claramente definido. El domingo se dice Yom Rishon, lunes se llama Yom Sheni, martes se llama Yom Shelishi. Estamos hablando de que esos días de la semana están relacionados con los días de la creación, que fue en otro ámbito temporal que corresponde al tiempo de lo divino y no al tiempo de lo humano, aunque tienen correlatividad con nuestro mundo material, con los días de la semana, con los principios de todo. Pero la Torá, cuando creó en su primer día, no dice Yom Rishon, no dice el primer día, dice Yom Echad, un día.
Y ahí viene todo el aspecto filosófico y cabalístico de lo que significa un día. Porque nosotros no utilizamos esa expresión, un día. Bueno, ¿cuándo usted va a venir a visitarnos? Un día. ¿Cuándo usted empezará a estudiar seriamente en la universidad? Un día. Algunos dicen ahora dice algún día. No, pero un día. El concepto real es un día. Es un día que no marca día de 24 horas, sino va mucho más allá, aunque está correlativo a un día de 24 horas. Siguiendo el tema, en la guía de los perplejos leemos, o sea, esto es Moreno Bujín de Maimónides, el Rambam, lo siguiente. En la guía de los perplejos leemos, la naturaleza que necesitará en el tiempo los estados de existencia que han sido prometidos es creada desde los 6 días del principio. Cuando los 6 días del principio no es necesariamente relativo la palabra principio a tejilá, que es comienzo, sino al principio que dijimos que se puede entender no solamente en el orden del tiempo, sino más allá de él. Como dijimos, Reshit Chokhmah, el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Reshit Darko, el principio de la manera de reconocer o de conocer a Dios, es Darko, su camino. ¿Cuál es el camino? El que marcó él con la Torá. ¿Ok? Ahora quiero pasar a otro tema. Cómo el tiempo, comillas, temporal, se conecta con el tiempo, comillas, de lo eterno. Hay una parashá en la Torá, en el Sefer de Vayikra, que dice lo siguiente. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, parashat Tazria, que tiene que ver con lo que viene a continuación. Dice así, Daber el Bene Israel Lemor, habla a los hijos de Israel y diles, Isha kitazria veyalda zahar, utam'a shivat yamim, kimei nidat dotá titma. Literalmente, una mujer que dio a luz a un hombre. Acá la palabra tazria significa que de alguna manera fue fertilizada y dio origen a un niño, a un bebé masculino. Dice acá, Kitazria veyalda zahar, y dio a luz a un niño varón, estará, comillas, en una situación de impureza espiritual, Shivat Yamim, 7 días, como en los días que ella va a recibir o que recibe su menstruación. Y posteriormente aparece un número distinto. ¿Cuál es el número que aparece? Ubayoma Shemini y Mal Besar Orlato. Aparentemente cambia de tema y dice que en el 8º día ese niño que nació varón será circuncidado. 7 días va a estar ella, comillas, en estado de impureza. Son conceptos que no tienen que ver con lo físico, con lo espiritual. Impureza, 7 días, porque está sangrando después de haber dado a luz. El útero se abre, se expande. Hay una cantidad de cosas que ocurren en el cuerpo femenino y eso genera sangrado. ¿Ok? Pero después de esos 7 días, la Torá nos dice, y una semana después era pura, ¿no? 7 días, y después dice, en el 8º día, Imol, será realizado o realizada la circuncisión, el Brit Milá del niño que nació. ¿Por qué la Torá cambia de 7 a 8? Hay un maestro muy importante, contemporáneo nuestro, es el rabino Pinhas Winston.
Este rabino ha escrito muchísimos libros sobre el tema de la Torá y la profundidad de ella a través del estudio de la Kabbalah. Y él dice lo siguiente: la Torá dice que esperemos 7 días después del nacimiento de un niño, realizando después, en el 8º día, el Brit Milá. 7 días, ¿por qué? Bueno, filosóficamente 7 días, la mujer y su marido, o sea, la madre y el padre de ese bebé, están de alguna manera un tanto separados por la situación del parto. Las mujeres necesitan tener tranquilidad, tener sus espacios. Hoy en día incluso algunas mujeres sufren de lo que se llama depresión postparto, ¿no? Entonces es importante que la mujer esté sola consigo misma, dedicada de alguna manera a conectarse físicamente con su bebé. Pero en el 8º día, ya acá, el tema de impureza de la mujer, comillas, quedó relegado ¿a qué? Relegado a que 7 días va a esperar y va a entrar a la mikveh. En el 8º día ella está dispuesta para ir a cumplir con la mitzvah del Brit Milá, que en principio es el hombre el que tiene, digamos, mayor injerencia en este tema. Es el hombre el que está obligado. De hecho, la mujer se podría quedar en su casa tranquila o si está todavía en el hospital cuando dio a luz, y el hombre se encarga de todo lo demás. Pero entonces, ¿por qué nos está hablando la Torá de un 8º día? ¿Qué relación tiene el 8º día con los 7 que hemos mencionado? Aparentemente ninguna, como ya veremos. También, con respecto al animal que va a servir para sacrificio, un corbán, un presente, comillas, que se traía al Mishkan o al Bet HaMikdash, la Torá nos dice que hay que esperar 7 días después del nacimiento de ese potencial animal para el sacrificio, antes de ofrecerlo o poder ofrecerlo como corbán a Dios en el 8º día. ¿Por qué? Dice el Kli Yakar era uno de los exégetas más importantes, un gran sabio en el mundo ashkenazí, y muchos sefaradim estudian también sus libros. Parashat Emor dice lo siguiente, el Kli Yakar en Parashat Emor: ¿por qué la Torá piensa que podríamos haber ofrecido un animal antes de su 8º día? Ya que todavía sería bastante joven y vulnerable. Y él responde, porque incluso un animal tan joven ya parece un animal adulto, porque cuando nace ya puede caminar, cuando nace ya es independiente de su mamá, pero es correcto que esté 7 días con su madre. Y si alguien quiere traer ese animalito al 8º día de haber nacido, lo puede traer. ¿Por qué al 8º día? ¿Qué diferencia hay entre 7 días más 23 horas del 8º día, pero no se cumplió el 8º día, con el hecho de que ya es considerado un ser totalmente separado de su madre y completamente disponible para un potencial o hipotético sacrificio? Entonces dice el Kli Yakar, incluso un animal tan joven ya parece un animal adulto desde el nacimiento, que es mucho más pequeño. Y pregunta, ¿por qué el 8º día? ¿Es solo el primer día después del 7º día o es específico que es el 8º? El Kli Yakar responde, explicando de una manera muy correcta y profunda, que el número 8 siempre representa un nivel de existencia trascendental, más espiritual y sobrenatural. Dios hizo el mundo en 7 días. 7 representa el mundo natural, pero 7 representa también el tiempo, y no es redundante, específico de nuevo, el tiempo temporal, el tiempo que tiene que ver con la dimensión temporal
y no la dimensión eterna del tiempo. 8, por lo tanto, es un paso más allá del reino natural, es del tiempo temporal. Por lo tanto, es el octavo día que transforma espiritualmente tanto al animal para hacerlo, digamos, ya kosher para el sacrificio potencial en el Mishkan o el Bet HaMikdash. Por lo tanto, el Brit Milá solo es posible a partir del octavo día. Alágicamente, abro un paréntesis, si el niño fue circuncidado el séptimo día de su nacimiento, con 23 horas de su nacimiento, o sea, 7 días más 23 horas, el Brit Milá no es válido. La bendición que se dijo allá, la muleta ben, o al hamilá, es brajale batalá, es una bendición que no surtió efecto. Y ese Brit Milá habría que enmendarlo para que sea Brit Milá considerado kosher y apto para que el niño se considere que pasó lo temporal de los 7 días y trascendió al tiempo de lo eterno, al tiempo de lo divino. Y por lo tanto, espiritualmente hay un mundo de diferencia entre 7 y 8. Les voy a abrir otro paréntesis para que entiendan. Según el calendario hebreo, estamos en el año 5783 de la creación del hombre como lo conocemos ahora, con nuestro aspecto espiritual y físico. Ese es un concepto cabalístico, no tiene que ver mucho con la parte fisiológica o la parte de cómo nos vemos hoy los seres humanos y cómo se veían antes. Es un concepto que es un punto en un tiempo considerado relacionado con lo divino. Ya vamos a explicar qué significa esto. No sé si nos va a dar tiempo hoy, pero más adelante sí vamos a explicar qué significa lo que estoy diciendo. Y lo vamos a dar con un ejemplo. Pero en este caso estamos hablando que cuando el niño pasó 8 días y se hizo la circuncisión, ese niño como judío trasciende su conexión con el pueblo de Israel a lo simplemente físico y mundano. Trasciende al mundo de la verdad. Trasciende al mundo de lo eterno. Trasciende desde Malhut hasta Binah, 8 espacios. Malhut es la última sefirá donde estamos nosotros, estoy hablando de Olam Asiyá, donde estamos actuando físicamente. Y trasciende de este mundo material a la sefirá de Binah, que alude a Olam Abba, al mundo de lo absolutamente eterno, más conectado con lo divino. Entonces, el tiempo que pasó, que es el octavo día, es un tiempo que transforma al bebé para hacerlo apto para ser parte del pacto del amo del universo. Así como el amo del universo está por fuera de tiempo y espacio, la conexión de ese bebé que nació judío y fue circuncidado, en ese momento él trasciende lo meramente material y espiritual. Y si nosotros vemos, en el caso de la gestación del pueblo de Israel, ¿dónde se gestó el pueblo de Israel? ¿Cuál es la patria que gestó al pueblo de Israel? ¿Cuál es la nación de donde el versículo dice que Dios sustrajo un pueblo de entre otro pueblo? ¿Qué pueblo, qué nación es nuestra madre? ¿Dónde se gestó el pueblo de Israel? ¿Dónde fue la génesis del pueblo de Israel? En Egipto. Nuestra madre es Egipto. Así no lo reconozcamos o lo ignoremos. Egipto es la madre.
El pueblo de Israel fue sustraído de las entrañas. Mikerev. Kerev significa entrañas. ¿Cuáles son las entrañas de una madre? El útero. El útero. Exactamente, exactamente. Nosotros nos gestamos en un lugar que Dios llama, los Jajamim llaman, Kur HaBarzel. Allá donde es como, Kur es un lugar como donde se va revolviendo una cantidad de cosas. Llámale mezcladora, llámale a una olla que se está cocinando algo, cocinando algo. Entonces, Kur HaBarzel es el lugar donde el pueblo de Israel se gestó como pueblo. Antes éramos familia, tribu, clan y después pueblo. Entonces nuestra madre es Egipto. De ahí nos sacó el Todopoderoso y nos convirtió en pueblo. Si Egipto es la madre, ¿cuál es la esposa del pueblo de Israel? La esposa es la tierra de Israel. Eres Israel es la esposa del pueblo de Israel. Y después vamos a estudiar por qué se considera esposa. Interesante. Pero volviendo a lo nuestro, cuando salimos de Pesaj, al revés, de Egipto fue en Pesaj. ¿Cuántos días celebramos Pesaj según la Torá? 8. No, según la Torá son 7. Porque Ah. estamos hablando de Eres Israel. En Israel, los días de Pesaj son 7. Y la Torá fue dada en función a su relación, la relación del pueblo de Israel con la tierra de Israel. Pero en verdad, hay un octavo día de Pesaj. ¿Cuándo es ese octavo día de Pesaj? ¿Cuándo es ese octavo día de Pesaj? No el octavo día que celebramos en la diáspora, porque se sigue siendo una relación con el séptimo día, 7 días de Pesaj. El octavo día de Pesaj se llama Shavuot, porque hay una conexión entre Pesaj, 7 días, contamos 49 días hasta llegar al 50º, que es Shavuot. Usfartem lachem mimajorat Shabbat, Sheva Shabbatot temimot. Y ustedes deberán contar desde el segundo día de Pesaj 7 semanas, 7 días de 7 semanas, 7 por 7, 49. ¿Qué les dice ese número 7? En los Sidurim, tanto Sefaradim como Ashkenazim, cada día de los 7 días de cada una de las 7 semanas, nosotros leemos, después de decir el momento o el número que se está contando, los días, cada día se va contando un número progresivo hasta llegar hasta los 49 días del Omer, 49 días del Omer. 7 por 7, 49. Los 7 días representan las 7 sefirot que hablamos. Nuestra conexión con Zer Ampin, que es la letra Vav del nombre de Dios. Esa conexión es a partir de Gesed. Gesed, la primera semana es Gesed, y ahí contamos el primer día de la primera semana, Gesed de Gesed. Segundo día se cuenta Geburá de Gesed. Tercer día se cuenta la siguiente espira de cada día. Gesed, Geburá, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, hasta que llegamos a Malhut. Entonces, 7 por 7, 49. 7 veces estamos contando en cada una semana 7 conexiones del alma judía con esa sefirot. Es decir, la conexión de la letra Vav del nombre de Dios con la segunda Hei del nombre de Dios, que es Malhut. Y en ese caso nosotros estamos aumentando nuestra conexión y subiendo hasta llegar al 49, y el siguiente día, que es el 50º, pero no lo contamos porque automáticamente entramos a la dimensión del 50, que es Shavuot. Shavuot es
50 días después de la salida de Egipto. Entonces, ese 50º es entrar a la dimensión del número 8. 7 días de Pesaj. El 8º día se va a llamar Shavuot. Aunque su origen tuvo siempre la conexión con los 7 días de Pesaj. Entonces, para efectos del alma, para efectos de lo espiritual, Shavuot se constituye en el 8º día en relación a la salida de Egipto. 8º día que tuvieron que pasar 49 para poder estar en un estado espiritual óptimo y poder recibir la Torá. Entonces, lo mismo, Sukkot. Sukkot son 7 días. Pero hay un día adicional. Estamos hablando en la tierra de Israel. Se llama Shemini Atzeret. Shemini Atzeret es el 8º de la asamblea. El 8º de los 7 días de Sukkot. El 8º se llama Shemini Atzeret, que no tiene nada que ver con Sukkot. No estamos dentro de la Sukkah. Tiene que ver con otro concepto, Simchat Torah, que no está escrito en la Torah. Ese nombre de Simchat Torah para Shemini Atzeret. En la diáspora, Shemini Atzeret es el 8º y después hacemos, segundo día de Shemini Atzeret, hacemos Simchat Torah. Entonces agregamos un día más a los 8, un día más porque estamos en la diáspora. En Israel son 8 días. Entonces, otra vez, Shemini Atzeret y Simchat Torah están conectados, interconectados para transportarnos más bien, nos transforma, pero también nos transporta al mundo de la verdad, al mundo de lo no temporal, al mundo de lo eterno. Y es curiosísimo eso. Ahora pongan atención, les voy a revelar un secreto muy grande. Si Dios creó el universo 6 días, ya dijimos que esos días tienen que ver con días en los mundos espirituales, que es otra dimensión, pero están conectados con nuestros días temporales. El 7º día que hizo Dios. Descanso. No, esa es la interpretación cristiana. Dios no descansa. Por eso muchos ateos cristianos dicen, si él descansó es que se cansó. Entonces no es todopoderoso, no es Dios de verdad. En la Torá no dice descansó. Dice Shabbat, no con bet, sino con vet. Shabbat significa cesó su obra creadora, Vayinafash. Shabbat, Vayinafash. Cesó su obra creadora, Vayinafash. Insufló Nefesh al mundo. Le dio la espiritualidad también al mundo material. O sea que el mundo material tiene vida por sí misma. Los universos materiales creados por Dios, todos los mundos que nosotros conocemos en este universo vasto, pero que no es infinito, tienen vida. Maimónides, en su libro que se llama Sefer Hamadá, el libro de la ciencia, habla de las esferas, los astros y todo eso, y cómo cada uno de los astros, como los planetas, las estrellas, tienen vida propia. Son entes con vida propia. Universo vivo. Como los glóbulos rojos en nuestro torrente sanguíneo tienen vida propia. Si estuvieran muertos, no tuvieran vida. No harían absolutamente nada en pro de nuestro organismo. Traer oxígeno a las células y todo lo demás. Tienen vida. Los astros también tienen vida en sí mismos. El planeta Tierra tiene vida en sí misma. El planeta femenino, masculino realmente el nombre planeta, pero en el hebreo se llama realmente la Tierra como femenina. En todo caso, todo esto que estamos mencionando es para darnos cuenta que el tiempo tiene varias dimensiones y juega con nosotros en virtud de cómo nos conectamos con las festividades judías. Les doy otro ejemplo. Hanukkah son ¿cuántos días?
8 días. Al ser 8 días, estamos hablando de un tiempo que va más allá de lo temporal, porque hubo un milagro, aunque en el libro que se llama Sefer HaMaccabim, en el libro de los Macabeos no aparece el milagro del Paja Shemen, el tarrito de aceite que descubrió el Cohen Gadol, no aparece allá. Y es obvio por qué no aparece. Primero, porque no todos los que formaron el ejército que peleó contra los grecosirios eran Kohanim. Los únicos que entraron al templo fueron los Kohanim. Y los Kohanim encontraron el Paja Shemen y todos los que estaban involucrados con el trabajo del Bet HaMikdash, y entre otros también el encendido de la menorá, era parte de Avodat HaKodesh, el trabajo sagrado en el Bet HaMikdash. Entonces, en ese orden de ideas, fueron solamente los Kohanim. El que escribió Sefer HaMaccabim fue un testigo ocular de todo lo ocurrido, menos del milagro. Pero hay libros que podemos llamar apócrifos, porque no son tan conocidos por gente nuestra, sino los rabinos, y quizás no todos. Uno se llama Megilat Hashmonaim, el rollo de los Hasmoneos. El otro se llama Megilat Antiochus, el rollo de Antíocos, el bandido ese que profanó el Bet HaMikdash en la época de los Hashmonaim. Y es un midrash que fue escrito por sabios de la Torá que fueron muy conectados con el milagro que hubo de Paja Shemen. El Shemen viene de la palabra Shmone. Shmone es octavo. Quiere decir que el milagro del aceite trascendió lo temporal. Por eso duró 8 días, hasta que pudieron tener un aceite nuevo que tenían que traerlo desde el Galil, desde bien arriba en el norte de Eretz Israel, hasta el lugar donde estaba el Bet HaMikdash, en Jerusalén. Y entonces, eso también trasciende. Por eso nosotros encendemos 8 velas, 8 luminarias, 8 días, que en realidad son cuántas velas las que se encienden. A ver quién sabe. 9. 48. 8 más el shamash. El shamash tiene una función meramente utilitaria. No es parte de las 8. Pero si encendemos 44. 44. Ah, Con el shamash. Pero sin el shamash son 36. ¿Qué le dice el número 36? 36 tzadikim ocultos que hay en todos los días de nuestra existencia. Hay 36 tzadikim ocultos sobre los cuales, sobre sus hombros descansa la continuidad del pueblo de Israel, y 36 tzadikim que son revelados. En total, ¿cuánto? 72. Hesed. 36 velas tienen relación con las palabras conectadas a la primera vez que aparece la palabra Or. La primera vez que aparece la palabra Or en Bereshit, luz, son 36 palabras desde Bereshit, 36. Esas 36 se llaman, que tienen relación con Or Haganuz, la luz excelsa primigenia que Dios creó y fue dada y ocultada para los tzadikim del futuro, que tengan beneficio de esa luz. Entonces, el octavo día está relativo, primero, 7 de Pesach, 49 días más tarde, 50º, Shavuot, un día. Eso se considera el octavo día, como si fuera el octavo día de Pesach. Las velas de Hanukkah también relativas con eso. Entonces, Dios podría haber hecho arreglos, por ejemplo, para que las cosas no resultaran tan milagrosas, como por ejemplo, que unos pocos judíos en la época de Hanukkah
relativamente un ejército pequeño, derrotara ni más ni menos que a uno de los ejércitos magníficos, enormes, muy bien entrenados, y no el incipiente y frágil ejército de judíos que los derrotó, ni más ni menos que los greco-sirios. Eso fue un milagro por sí mismo, pero el milagro de la luz fue mucho más importante. Y hay cosas que se van dando en tiempos y espacios que juegan con los números 7 y número 8. Y cada uno puede de alguna manera descubrir a través de festividades, a través de estudio de la Torá, cuáles son esas conexiones con el 7 y con el 8. Incluso la matzá que comemos, pero esto nos va a alargar un poco la clase, no quiero llegar a fastidiarlos, comillas, o hastiarlos con tanta información. En algún momento vamos a hablar de eso también. Incluso la matzá no es incidental en todo el proceso eso de la redención y cómo aparentemente, debido a que salieron con premura, el pan, la levadura, la masa no leudó, y entonces en vez de pan sacaron matzá, pan ácimo, sin poder leudar, y convirtiéndose esa harina en algo que al final del cuento constituye la verdadera conexión de nuestra libertad física, espiritual, a través de lo que ocurrió finalmente con el día de Shavuot. Terminando esto, para que estemos conectados un poquito con el tema, dice el Rav Pinhas Winston que ninguna festividad tiene una base más sobrenatural que Pesaj. Como está escrito en un libro muy importante que escribió Rabbi Shlomo Eliashiv, el abuelo de uno de los grandes rabinos que ya falleció hace unos años, y él en su libro Leshem Shevo Ve'achlamá, es un libro que tiene que ver con los temas cabalísticos. Este libro, allá él consigna que realmente una plaga hubiera sido suficiente para que Dios liberara al pueblo judío. ¿Por qué tuvo que utilizar 10 plagas? Una sola plaga, una sola macá, como se dice en hebreo, sin tanta fanfarria, pudiera haber sacado al pueblo de Israel inmediatamente de Egipto. Además, dividir el mar para salvarlos fue como un extra de todo esto, y que nunca había pasado. Tuvieron que darle vuelta a todo lo natural para que sobrenaturalmente el mar se abriera, para que pasara el pueblo de Israel y el ejército egipcio sucumbiera dentro de sus aguas. Pero acá Dios estaba sentando un precedente. Estaba diciendo al pueblo judío que estaba dispuesto incluso a cambiar las leyes de la creación para ellos, con la única condición de que pusieran su fe en él, pero de manera completa y absoluta. Les estaba enseñando que el mundo físico no sería un obstáculo para ellos si ponían su confianza completamente en el Creador y en su salvación. Dios hizo todo lo posible, por así decirlo, para hacer específicamente de Pesaj un tiempo sobrenatural. Entonces, ¿por qué no es de 8 días? Porque la libertad física, dicen nuestros sabios, no es completa si no tiene la libertad espiritual. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la verdadera definición de libertad según el judaísmo? No es la libertad de hacer lo que me da la gana, porque eso se considera libertinaje y no es un concepto claro, sino es una corrupción de la libertad. La verdadera definición de libertad en el pueblo de Israel es que cada uno de nosotros, como miembros del pueblo de Israel, seamos consecuentes con nuestra condición espiritual diferente. Somos auténticos si reflejamos esa condición espiritual, que es la conexión permanente con Dios. Y esa condición nos permite la libertad de ¿qué? ¿Cuál libertad puede ser la que nos permite? Ese es del libre albedrío. Exactamente, pero además de eso, de estar desposeído
de cualquier cadena que me ate a lo temporal y material de este mundo. Por lo tanto, si yo tengo claro cuál es el verdadero concepto judío de libertad, que también tiene que ver con el concepto judío de amor, que no es el concepto griego de amor. El concepto griego de amor es eros, o el concepto occidental es que amor significa un sentimiento por alguien o por algo. Un sentimiento que me ata a algo y a alguien. Pero ese sentimiento en algún momento se pierde. Y si ya no hay el eros en la relación de pareja, entonces el amor se va, se pierde, disminuye. El significado de amor en judaísmo es procurar el bien al otro, al prójimo, al cercano. Prójimo significa cercano. ¿Quién es el más cercano de un hombre cuando ya es maduro y está casado? Su esposa. ¿Cuál es el más cercano de la esposa cuando está, ya casada, por supuesto? Y su prójimo más cercano, ¿cuál es? El esposo. El marido, su esposo. Entonces yo debo procurar el bien, lo mejor, lo máximo para mi prójimo, que es mi esposa, o el marido para las esposas. Todo lo que es próximo, después vienen los hijos, tengo que procurar. Y ahí el amor es auténtico según el judaísmo. El amor al prójimo, igual. Yo no puedo amar a todo el mundo que Dios creó, todo el género humano. Amor en el sentimiento. Yo no conozco a alguien que se encuentre en Suecia y no tengo un sentimiento que lamentablemente nosotros confundimos con amor por esa persona que no conozco. Pero si yo sé que esa persona necesita de algo y yo lo tengo y lo puedo procurar, lo amo porque hice algo bien, algo bueno para esa persona, aunque no la conozca. Ese es el concepto de amor que hay en el judaísmo. Entonces, a mi pareja, a mi cercano, a todo lo demás, yo voy a procurar, ojalá, si tengo el sentimiento, qué bonito, porque eso me da una satisfacción a mí. Pero el amor es básicamente procurar el bien y tenerlo presente siempre, que así como yo quiero el bien para mí, quiero el bien para mi prójimo. Y todos somos prójimos, unos más prójimos que otros, ¿no? Unos más próximos que otros. Ese es el punto. Y quiero terminar esta parte diciendo que hay 3 lugares en el Talmud que pueden ayudar a entender el concepto que estamos hablando de libertad. El primer ejemplo es un estudiante en particular del gran Hillel. Hillel tenía 80 estudiantes. 30 de ellos eran lo suficientemente dignos para que la presencia divina descansara sobre ellos, como lo hizo con Moshe Rabbeinu. 30 de ellos eran lo suficientemente dignos para que el sol se detuviera para ellos, dice el Talmud, como lo hizo para Yoshua bin Nun, allá, en Ayalón. Y 20 estaban en un nivel intermedio. Es decir, un nivel entre los primeros 30 y un nivel entre los segundos 30. El más grande de todos los estudiantes fue Jonathan ben Uziel. Y el más joven de ellos fue Rabban Yohanan ben Zakkai. Sobre Jonathan ben Uziel, dice el Talmud, el más grande de los estudiantes de Hillel, cuando se sentaba y aprendía Torah, si un pájaro pasaba por encima de su cabeza, volaba ese pájaro encima de su cabeza, inmediatamente quedaba fulminado, quemado por el fuego de devoción que tenía este alumno de Hillel, Rabbi Jonathan ben Uziel. Así de intenso fue el aprendizaje de Rabbi Jonathan ben Uziel. Suficiente para quemar a cualquier pájaro que volase sobre él en ese momento. Todo un espectáculo. Pero si eso es lo que pasó a los pájaros que volaban sobre Rabbi Yohanan ben Zakkai, en este caso Rabbi Jonathan ben Uziel, cuando aprendió, ¿qué le pasó a un pájaro cuando voló sobre Hillel? Mientras él estudiaba Torah. Si con su alumno se quemó, con Hillel, ¿qué pudo haber pasado? Nada. El pájaro no se quemó.
era un nivel tan elevado que trascendía lo material. El pájaro es material. Y lo que estaba entre la cabeza de Rabí Jonatán ben Uziel y el pájaro era también material. Pero con respecto a Hillel, era todo espiritual. Nada fue afectado por el estudio de él. ¿Cuál es el mayor milagro? Que se queme el pájaro que pasó sobre la cabeza de Rabí Jonatán ben Uziel, o que no se haya quemado porque pasó sobre la cabeza de Hillel. Que no se haya Segundo quemado. que no se haya quemado. Segundo ejemplo, hay un ejemplo interesante en la Gemara donde Rabí Hanina ben Dosa y su esposa, en algunas versiones dice su hija, pero realmente era su esposa, una víspera de Shabbat, eran tan pobres que no tenía ese día aceite para prender las velas de Shabbat. Y lo que hizo fue poner vinagre y puso las mechitas para encenderlas. ¿Qué ocurrió? Que aunque el vinagre usualmente no es combustible, no hace que haya llama y se queme. En el caso de la hija, realmente la esposa de Rabí Hanina ben Dosa, Rabí Hanina le dice a ella, así como aquel que le dijo al aceite arder, también le va a ordenar al vinagre arder. Está en el tratado de Ta'anit en el Talmud. ¿Cuál es el mayor milagro? Que el vinagre se queme una vez y nada más, o que Shemen Zait, el aceite de oliva, se queme permanentemente cada vez que lo encendamos. ¿Qué es más grande? Que el sol se haya parado en el valle de Ayalón para Yoshua bin Nun, o que el sol salga todos los días para todo el género humano, para todas las criaturas divinas. En todos los casos, lo aparentemente natural es lo que realmente es el verdadero milagro. Los milagros del día a día, que nosotros a veces somos conscientes, a veces no, esos son los verdaderos milagros. Que las leyes de la naturaleza hayan funcionado como Dios les ordenó en su momento cuando fueron creados. Esa es la diferencia entre el séptimo día y el octavo. Entre la dimensión temporal, que ya nosotros consideramos natural, y la dimensión del mundo de lo eterno, el tiempo de lo eterno, que para algunos de nosotros es difícil de concebir todavía cómo nos conectamos con eso. Eso tiene que ver con estas dimensiones que al principio les dije. Cómo el Creador, a través de sus letras, las letras de su nombre, interconecta todos los mundos, todos los universos que creó, ocultos y revelados, y de alguna manera se van, de alguna manera, interconectando hasta llegar hasta nuestro mundo de la acción, y entonces lo que es realmente un milagro cotidiano, nosotros lo percibimos como algo natural, que también viene de Dios. La naturaleza está conectada con Dios. La naturaleza es un reflejo del nombre divino Elohim, a través del cual Dios maneja todo el mundo material y una cantidad de cosas conexas con todo esto. Muy agradecidos por escucharme y por esta audiencia que para mí es una motivación de seguir profundizando y compartiendo estos conocimientos con ustedes. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi.